Pues bienvenidos a todos a la reunión Vida y Ministerios. Y vamos a empezar de la mejor manera posible con una canción de alabanza para Jehová. Y la canción es la canción 65, cuyo título es Lucha por progresar. Y está basada en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Canción 65 y después hacemos una oración. Otra vez más, bienvenidos a todos. Y hoy, como cada semana, gracias a Jehová, tenemos un banquete espiritual preparado para nosotros. Pero, ¿de qué exactamente vamos a hablar hoy? Pues muchos temas súper interesantes, como por ejemplo, vamos a hablar sobre las bendiciones garantizadas que recibiremos por parte de Jehová cuando demostramos nuestra fe en Él, en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana. Y una pregunta, ¿os gustaría ser incluso más felices en tu ministerio? Seguro que sí, siempre hay un hueco, ¿verdad?, para tener más felicidad. Pues hoy vamos a ver una sugerencia muy práctica de poner en práctica en nuestra predicación lo antes posible. Pues esto y muchísimo más a continuación. Estamos todos animados a aprovechar al máximo este elemento espiritual tan necesario. Así que empezamos con la sección Tesoros de la Biblia y el discurso con un tema súper interesante. Jehová bendice a quienes demuestran fe. Y por eso invitamos a nuestro hermano David García. Es la primavera del año 1473, antes de la era común. Los israelitas llevan 40 años vagando por el desierto, pero por fin ha llegado el momento que Jehová ha escogido para que entren en la tierra prometida. No obstante, y como vemos en la imagen de portada de nuestra guía de actividades, los israelitas se encuentran con un obstáculo que parecía insalvable: cruzar el desbordado río Jordán. Un río que posiblemente tendría más de 3 metros de profundidad y 30 metros de anchura. Muchas gracias por la imagen. La pregunta que nos surge es: ¿cómo podrían atravesar este río tan caudaloso, con unas aguas tan rápidas, el pueblo de Israel, compuesto por más de 3 millones de hombres, mujeres y niños, además de animales y suministros? Pues veamos las sorprendentes instrucciones que les dio Jehová
en el libro de Josué, el capítulo 3. Por favor, hermanos, acompañadme a buscar juntos estas palabras. Josué capítulo 3 y leeremos los versículos 12 y 13. Josué 3, 12 y 13 dice: Ahora escojan 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre por cada tribu. Y en cuanto las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, toquen las aguas del Jordán que vienen de arriba se detendrán como una represa. Bueno, seguro que a primera vista, cuando leemos estas instrucciones, no nos parecen muy lógicas desde un punto de vista humano, ¿verdad? Meter los pies en el río Jordán, esperar a que se represen las aguas. Tal vez algunos pensarán, bueno, ¿no sería mejor esperar unas semanas al verano donde el agua, el nivel del río ya habrá descendido? ¿O no sería mejor que Jehová abriera un camino, una senda en el agua, como hizo ya en el Mar Rojo, y entonces cruzar? Bueno, veamos cómo reaccionaron los israelitas en los siguientes versículos. Por favor, hermanos, podemos leer juntos Josué capítulo 3, ahora versículos 14 al 16. Josué 3, 14 al 16 dice: Así que, cuando el pueblo partió del lugar donde estaban acampados, justo antes de cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban al frente del pueblo. Tan pronto como los que transportaban el arca llegaron al Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca metieron los pies en la orilla del río, resulta que el Jordán se desborda durante todos los días de la cosecha, las aguas que venían de arriba se detuvieron. Se levantaron como una represa muy lejos, en Adán, la ciudad cerca de Zaretán, mientras que las aguas que bajaban al mar de Arabá, el mar salado, se secaron. Las aguas fueron retenidas y el pueblo cruzó al otro lado frente a Jericó. Bueno, hermanos, qué maravillosa demostración de fe en Jehová por parte de los israelitas, ¿verdad? Y qué maravillosa demostración del poder salvador de Jehová. Como vemos en la imagen, en cuanto los sacerdotes entraron en el Jordán, metieron sus pies en el río cargando con el arca, de forma milagrosa, Jehová represó las aguas y ahora los millones de israelitas pudieron atravesar el lecho seco del río Jordán y entrar en la tierra prometida. Bueno, la pregunta para nosotros después de analizar este relato puede ser: ¿y qué aprendemos nosotros, casi 3.500 años después de lo que acabamos de leer? Pues extraigamos juntos algunas lecciones. Por ejemplo, volviendo a los versículos 12 y 13 que antes leímos, aquí extraemos una lección muy importante. Y es que a veces las instrucciones que da Jehová pueden no parecer lógicas desde un punto de vista humano. Pero es que, hermanos, si Jehová nos indicara con detalle todo lo que Él va a hacer, cómo lo va a hacer, ¿qué lugar habría entonces para demostrar fe y confianza en Jehová? ¿Cómo podríamos demostrar esta cualidad, la fe en Él? Porque la fe significa ir en la dirección que Jehová nos marca, independientemente de lo imposible que parezca el camino desde un punto de vista humano. Pero es que además Jehová quiere ver que demostremos que tenemos fe, hasta el punto de, como hicieron los sacerdotes, llegar a mojarnos los pies, por así decirlo. Y no olvidemos nunca que Jehová bendice la obediencia. Y relatos como el que acabamos de estudiar nos enseñan que la obediencia salva vidas. Pero por poner un ejemplo más cercano en el tiempo, que nos demuestra que la obediencia salva vidas. Quizá allá por marzo del año 2020, algunos de nosotros no entendiéramos plenamente por qué se daban ciertas instrucciones en relación con la enfermedad denominada COVID-19 o coronavirus. Dejar de reunirnos en nuestros salones del reino, dejar de predicar de casa en casa por una enfermedad desconocida que parecía una gripe más.
Sin embargo, verdad que ahora sí entendemos aquellas instrucciones que recibimos y las agradecemos, especialmente cuando meditamos en todas las vidas que habrán salvado aquellas sabias instrucciones. Lo que nos enseñan relatos del pasado, hechos del presente como el que hemos mencionado, es que aunque al principio pudiéramos tener dudas, debemos seguir, debemos obedecer las instrucciones de la organización de Jehová. Es vital hacerlo en el presente, como hemos visto, y mucho más vital será hacerlo en el futuro. Segunda lección que aprendemos. En el versículo 14 se mencionaba que los sacerdotes iban al frente del pueblo. Bueno, ¿qué aprendemos de esto? Pues que quienes tienen responsabilidades en la congregación deben ser los primeros en seguir las instrucciones. Hoy Jehová ha proporcionado una gran abundancia de hombres espirituales para pastorear a sus valiosas ovejas y para fortalecer a su pueblo ante la venidera gran tribulación que se avecina. Los ancianos pueden sacar algunas conclusiones de lo que acabamos de leer. Primero, que ahora es el momento de fortalecer nuestra fe en Jehová y ayudar a los hermanos a hacer lo mismo. Segundo, que como los sacerdotes en el pasado, tienen que estar totalmente convencidos de que Jehová nos librará. Tercero, como ya hemos mencionado, que aunque las instrucciones que recibamos quizá no parezcan aconsejables desde un punto de vista humano o estratégico, debemos ser los primeros en obedecerlas, pues obedecerlas nos salvará la vida. Y cuarto, que si nos damos cuenta que estamos poniendo nuestra confianza en la educación seglar, en las posesiones o en instituciones humanas, ahora es el momento de cambiar antes de que sea demasiado tarde. Y recordamos, queridos hermanos, ¿cuál fue el resultado de que los israelitas confiaran en Jehová y siguieran sus instrucciones? El versículo 16 dice que las aguas fueron retenidas y el pueblo cruzó al otro lado. La lección para nosotros, que Jehová bendice a los que actúan con decisión. Es verdad, quizá hoy no realice esa clase de milagros, pero sí bendice nuestros actos de fe. Por ejemplo, con su Espíritu Santo nos capacita para predicar. Algunos tenemos que luchar contra la timidez y vemos que la fuerza activa de Jehová nos da el valor para poder predicar a extraños. Y en países donde nuestra obra está restringida, como vemos en la fotografía de nuestra guía de actividades, el Espíritu Santo da a los hermanos y hermanas el valor suficiente como para seguir predicando. Por tanto, hermanos, la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿nos impulsará nuestra fe a mojarnos los pies? El pueblo de Israel demostró confianza en Jehová, pero tuvieron que mojarse los pies. Solo pudieron cruzar el Jordán cuando los sacerdotes metieron los pies en sus caudalosas aguas. Tuvieron que dar el primer paso antes de recibir bendiciones de Jehová. En nuestro caso, seguro que en más de una ocasión nos va a tocar cruzar el Jordán para alcanzar bendiciones. Es decir, tendremos que tomar la iniciativa para predicar, asistir a las reuniones o realizar otras actividades espirituales, aunque nuestra salud o circunstancias no sean las mejores. Pero así le estaremos dando a Jehová algo que bendecir. Y podemos tener la seguridad, queridos hermanos, de que si nuestra fe nos impulsa a mojarnos los pies, Jehová nos ayudará a cruzar cualquier Jordán que pueda presentarse en nuestra vida. Pues muchísimas gracias, hermano García, por tu excelente discurso. Pues ahora busquemos perlas escondidas. Y por supuesto, como cada semana tenemos muchas ganas, hermanos, para escuchar vuestras perlas de gran valor. Y como siempre, si pueden ser de 30 segundos o menos, mejor. Y por eso invitamos al hermano José García. Pues queridos hermanos y hermanas, queremos contar con toda vuestra participación, vuestros buenos comentarios, esas perlas escondidas que habéis encontrado en vuestra lectura de la Biblia. Para esta sección busquemos perlas escondidas. La porción de esta semana es Josué 3 al 5.
Pues necesitamos primeramente un voluntario para leer Josué 5, 14 y 15. Pues hermana Wallace, por favor. Él le contestó: No, yo he venido como príncipe del ejército de Jehová. Al oír eso, Josué cayó rostro a tierra, se postró y le dijo: ¿Qué es lo que tiene que decirle mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová le respondió a Josué: Quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es santo. Enseguida Josué hizo eso. Muchas gracias, hermana Wallace, por la lectura. Pues basada en la nota, la pregunta es, posiblemente, ¿quién es el jefe del ejército de Jehová? Hermano Bom, por favor. El príncipe que acude a fortalecer a Josué es probablemente Jesucristo y en su existencia prehumana. Muy bien, muy bien. Hermana Ruiz, por favor. Este relato tiene lugar poco después de que Israel cruza el río Jordán, están cerca de Jericó y entonces Josué inesperadamente ve a un hombre con una espada en la mano y claro, le pregunta: ¿estás de parte de nosotros o de nuestros adversarios? Ahora el hombre le contesta que es el jefe del ejército de Jehová. Así que vemos cómo los israelitas ya no tenían solo que seguir a hombres imperfectos como era Josué, sino que tenían el apoyo de los ángeles y en este caso pues era Jesús. Qué bueno, muy buen comentario. Hermano Román. Y además, si realmente fue Jesucristo quien estuvo ahí con Josué, eso también es una prueba más de qué tipo de persona es Jesús. Es una persona dinámica, es activa, es como su padre Jehová, no se para, no deja de trabajar, sigue apoyando activamente al pueblo de Jehová. Y si lo hizo en aquel tiempo y de una forma tan notoria, también lo está haciendo hoy día. Sabemos que Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin de este sistema. Entonces podemos estar seguros de que está actuando, de que está realmente apoyando al pueblo de Jehová. Y eso nos da también confianza para seguir adelante. Muy bien, muchas gracias, hermano Ivaskevich, por destacar el valor práctico de esta porción. Pues ahora necesitamos vuestros comentarios para enriquecer esta parte más personal. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Sánchez, por favor. Bueno, volveríamos otra vez al 5:14, pero con otro punto, porque dice que Josué se postra ante ese príncipe y no se postra por adorarle, sino que lo hace pues para demostrar el respeto que tenía porque era un mensajero de Dios. Bueno, pues hoy también Jehová, por medio del esclavo, él fue, son los que nos dirigen y ahora pues nosotros reconocemos esa autoridad pues por medio de la obediencia. Muy bueno, muy buen punto, muy práctico, muchas gracias. Hermano Moratilla, por favor. Sí, en el capítulo 3, versículo 9, vemos cómo Josué les invitó al pueblo a ir y escuchar las palabras de Jehová. Y vemos que escuchar con atención y seguir las instrucciones que les dio fue esencial para ver la mano de Jehová y poder cruzar a la tierra prometida. Pues a nosotros, de igual manera, también nos ayudará a escuchar con atención la guía de Jehová. Por ello, la importancia de seguir un programa regular de estudio de la Biblia, aprovechar al máximo las reuniones de congregación y todas las herramientas que Jehová nos da. Muchas gracias, hermano Moratilla. Hermana Vázquez, por favor. En el 3:14 dice que los sacerdotes iban al frente, pero también dice que el pueblo, todo el pueblo, los mayores, los niños, los animales, también iban detrás. Y es cierto que los ancianos llevan la delantera dentro de la congregación, pero nosotros debemos de estar con ellos, de pie, trabajando hombro a hombro, colaborando con sus decisiones, porque realmente todos vamos en la misma dirección, que es obedecer y alabar a Jehová. Un punto muy práctico. Muchas gracias, hermana Vázquez. Hermana Conway, por favor. Y Josué 5:12 nos da algo interesante que nos dice que en ese tiempo, después de 40 años de comer maná, al entrar a la tierra prometida ya no era necesario comer ese maná. Puede ver cómo Jehová provee alimento según las circunstancias y las necesidades de su pueblo. Y hoy en día podemos ver lo mismo, que en nuestro tiempo, en el pasado, tenían comida espiritual, pero hoy en día Jehová también nos ha dado mucho alimento espiritual variado según las
las circunstancias y necesidades de nuestro tiempo. So podemos ver que nuestro líder Jesucristo nos sigue dando el alimento apropiado. Qué bien, qué garantía, qué tranquilidad. Hermana García, por favor. En el capítulo 3, versículo 10, vemos cómo Josué les dice al pueblo que iban a ver que Jehová es un Dios vivo. Y sin duda esto les tuvo que dar confianza a los israelitas y también nos la da a nosotros hoy, porque Jehová no solamente es un Dios vivo porque sea la fuente de la vida, sino porque además desea que disfrutemos de nuestra vida en el presente y también en el futuro. Por eso actúa para proteger y ayudar a su pueblo, tal como hizo en el pasado, y muy pronto también lo va a hacer de una manera muy clara e impresionante para ayudarnos a nosotros. Muchas gracias, hermana García. Hermana Ivaskevich. En el capítulo 4, versículo 14, se dice que Jehová engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel. Hoy en día nosotros también podemos sentirnos igual que Josué, engrandecidos por parte de Jehová, quizás porque tengamos ciertas responsabilidades en la congregación o privilegios, pero debemos recordar que es Jehová quien nos ha dado esos privilegios o responsabilidades, así que debemos demostrar siempre humildad y agradecimiento por todo lo que nos da. Así es, una cualidad esencial. Muchas gracias. Hermano Mora, por favor. En el capítulo 5, versículo 15, aprendemos una lección muy valiosa de la forma en la que reacciona Josué cuando el príncipe del ejército de Jehová le dice, ¿no? Le da una instrucción. Dice que enseguida hace eso, ¿no? Y es curioso porque no se demora en obedecerle ni un segundo, actúa inmediatamente y nosotros aprendemos una lección muy valiosa porque recibimos constantemente instrucciones del cuerpo gobernante, de los ancianos de la congregación, del superintendente de la sucursal y nuestra forma de actuar debe ser igual que la de Josué. Sabemos que quien nos dirige es Jehová y que tenemos que obedecerle porque busca lo mejor para nosotros, por eso, al igual que Josué, obedecemos inmediatamente. Qué bueno, qué importante seguir esta actitud. Hermana Parra, por favor. Las instrucciones de Jehová que hallamos en Josué 5, 2 al 4 son una lección de obediencia y fe en la guía de él, porque el ejército de Israel estaba a punto de atacar a sus enemigos y Jehová viene y les dice que circunciden a los hombres de la nación. Podría parecer lo más absurdo y peligroso, pero Jehová hizo que mientras estuvieron acampados y los hombres recuperándose, nadie los atacó. Así que una lección de obediencia, de que debemos confiar en la guía de Jehová. Muchas gracias, hermana Parra. Hermano José Miguel Martín. En Josué 3.5, antes de cruzar el Jordán, Josué habla de que Jehová iba a hacer cosas maravillosas. Es verdad que hoy no hace Jehová los milagros que hizo con Israel, pero sí hay cosas maravillosas que sigue haciendo. Por ejemplo, el libro de Job destaca cosas de la creación, cosas que vemos cotidianamente, como la nieve o la lluvia, todavía son cosas que la ciencia no consigue entender por completo, ¿no? Meditar en estas cosas maravillosas del pasado, en las que Jehová sigue haciendo, nos motiva a alabarle y también fortalece nuestra fe. Así es. Hermano Ruiz, por favor. En el capítulo 5, párrafo 1, se explica cómo reaccionaron los amorreos cuando se enteraron de que Jehová había hecho pasar milagrosamente a su pueblo a través del Jordán. Y dice que enseguida se acobardaron y perdieron todo el valor. Palabras muy parecidas a las que dijo Rahab cuando también protegió a los dos espías. La lección que podemos sacar de estas palabras es que el hecho de conocer los resultados de una acción, de una mala acción, o el hecho de reconocer que Jehová existe, que también se puede sentir triste por la manera en cómo actuamos, no evita el que vayamos a ir en contra de su voluntad, porque a los amorreos les sirvió para nada el reconocer ese asunto. Y entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar amor por Jehová, además de un temor sano. Así es, Pues tenemos para un último comentario. Hermano Vázquez, por favor. Y una vez pasado el Jordán, capítulo 4, se les indica que coloquen 12 piedras. ¿Para qué? El final del versículo 7 lo indica, ¿no? Estas piedras te servirán de recuerdo. Y es que es muy importante, ¿no? Recordar, por ejemplo, cómo Jehová nos ha cuidado en el pasado, también recordar textos de la Biblia o memorizar canciones, aunque requiere esfuerzo, como sin duda requirió esfuerzo mover esas 12 piedras, pero merece la pena hacerlo. Recordar puede ser una poderosa arma que nos dé fuerza para seguir aguantando y para darnos el ánimo y el valor que necesitamos.
Así es. Pues muchas gracias, hermanos y hermanas, por vuestros excelentes comentarios que han enriquecido tanto esta parte, ya que entre todos hemos podido encontrar muchas perlas escondidas. Pues muchísimas gracias a ti, hermano García, y también a todos los comentaristas. Hemos disfrutado muchos muy buenos comentarios, así que excelente. Muchas gracias, hermanos. Pues ahora continuamos con la lectura de la Biblia, que hoy es Josué capítulo 3, versículos 1 al 13. Josué capítulo 3, versículos 1 al 13, y escuchamos con mucha atención a nuestro hermano Adrián Moratilla. Entonces Josué se levantó muy de mañana, y él y todos los israelitas salieron de Sitín y llegaron al Jordán. Pasaron la noche allí antes de cruzar. Después de 3 días, los funcionarios pasaron por el campamento y le ordenaron al pueblo: tan pronto como vean el arca del pacto de Jehová su Dios, llevada por los sacerdotes levitas, váyanse de donde están y síganla. Pero manténganse a unos 2000 codos de distancia, no se acerquen más, para que sepan qué camino seguir, porque nunca antes han pasado por ese camino. Josué ahora le dijo al pueblo: santifíquense, porque mañana Jehová hará cosas maravillosas entre ustedes. Luego Josué les dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y pasen al frente del pueblo. De modo que ellos levantaron el arca del pacto y fueron al frente del pueblo. Entonces Jehová les dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que yo estaré contigo, tal como estuve con Moisés. Debes darles esta orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del río Jordán, queden separados en el Jordán. Y Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen las palabras de Jehová su Dios. Josué entonces dijo: así es como ustedes sabrán que hay un Dios vivo entre ustedes, y que sin falta Él expulsará delante de ustedes a los cananeos, los hititas, los heveos, los pericitas, los girgaseos, los amorreos y los jebuseos. Miren, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a entrar en el Jordán por delante de ustedes. Ahora escojan 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre por cada tribu. Y en cuanto a las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, toquen las aguas del Jordán que vienen de arriba se detendrán como una represa. Pues muchísimas gracias, hermano Moratilla. Una lectura muy fluida y con muchos ademanes. Y estamos en lección 10, en el folleto Maestros. Vamos a ver la importancia de modular la voz. Y, por supuesto, la modulación es algo esencial cuando discursamos o cuando estamos predicando, porque como oyentes se agradece mucho la modulación. Por ejemplo, es muy importante cuando queremos destacar un punto importante. Hacemos bien en hablar más despacio. Por ejemplo, algo como: la lección es hermanos. Tenemos que... y algo así, ¿no? O el punto principal es esto, hermanos, que Jehová nos... algo así. Y modulación es algo muy importante y como vemos en el folleto Maestros, una manera para hacerlo es hablar despacio cuando queremos destacar un punto importante. Así que muchísimas gracias, hermano Moratilla, por tu excelente lectura. Pues ahora vamos a pasar a la sección Seamos mejores maestros. Y para hacerlo vamos a empezar con una pregunta. ¿Te gustaría ser incluso más feliz en tu ministerio? Seguro que sí. Siempre hay un hueco, ¿no?, para tener un poquito más de felicidad en nuestra predicación. Pues todos tenemos la preciosa asignación por parte de Jehová de la predicación. Y por supuesto, Jehová, como un buen encargado de obra, Jehová no nos dice: venga a predicar y sin más. En absoluto. Jehová nos da todo lo necesario para hacerlo. Por ejemplo, gracias a Jehová tenemos una colección de diferentes herramientas fantásticas. Y por supuesto, nuestra herramienta principal es la Biblia.
y todos queremos explicar lo que dice la Biblia de la mejor manera posible, que seamos mejores maestros. Y para hacerlo, Jehová nos ofrece varias herramientas maravillosas de investigación, como JW Library, la biblioteca en línea, Watchtower Library y la guía de estudio. Y hacemos bien en aceptar la oferta de Jehová, aceptar su ayuda. Pero, ¿cómo nos da felicidad esto? Pues, como mínimo, en dos maneras. La primera manera, seguro que estamos todos de acuerdo que disfrutamos muchísimo, cuando estamos ahí, tranquilos, buscando los tesoros en la Biblia que queremos encontrar. La verdad que es un deleite. Y la segunda manera, que vamos a explicar, como resultado, vamos a explicar las cosas mejor, porque vamos a tener más confianza para dar buenas respuestas a las preguntas de los estudiantes de la Biblia. Y no es cierto que cuando hacemos algo bien nos sentimos satisfechos. Es como, por ejemplo, si nosotros sabemos preparar un plato bien o una comida bien, ¿no nos sentimos bien? Pues lo mismo cuando estamos explicando la Biblia. Si tenemos más confianza y si lo hacemos mejor, pues hay mucha satisfacción. Pues ahora vamos a ver una masterclass de nuestras amigas Rita y Coral, en el vídeo titulado La alegría de hacer discípulos, aceptemos la ayuda de Jehová, usemos las herramientas de investigación. ¿Y ser amigos de Dios? Ya, pues yo no sé cómo se hace eso. ¿Hacer amigos? Pues te has hecho amiga mía. A ti te veo. ¿Pero Dios? ¿Un amigo? ¿En serio? Pero hay cosas que sí se ven. ¿Qué te enseña la creación sobre él? No mucho. Quizá que las especies mueren si no evolucionan. Eso no me ayuda. Bueno, no me refiero a la evolución. Me refiero a las cosas que Dios ha creado. Vamos, no creerás que tiene un taller en el cielo y ahí va construyendo cosas poco a poco. En el mundo real las cosas evolucionan. Surgen por azar. No sé qué puede enseñarme esto de Dios. No estoy preparada para hablar de la evolución. No es mi fuerte. Necesito ayuda. Puede que esto me sirva. ¿Qué afirman muchos científicos? Que la vida se inició en el fondo del océano, que algunos compuestos químicos se ensamblaron al azar. Ay, demasiado complicado. Un momento, quizá esto. ¿Qué revelan las pruebas? Para que una célula sobreviva, ADN, ARN, compuestos inanimados, probabilidad. No tengo claro que esto sea lo que Coral necesita. Su problema es que le resulta difícil creer en alguien a quien no ve. Quizá debería centrarme en eso. Una idea equivocada pero muy extendida, que le roba la esperanza a la gente, da a entender que nuestra existencia no tiene verdadero propósito. Este artículo puede ayudarla, porque se centra en que la creación nos enseña cosas sobre Jehová, mientras que la evolución nos oculta información sobre él. Ok, me hiciste pensar. Así que busqué información. Ok, sí. Y te va a encantar lo que encontré. Ok. Anda, ven, siéntate. Ok. Ok. Vamos allá. Ok, entonces... Pues magnífico vídeo, ¿verdad? Pues vamos a analizar las preguntas que tenemos en la guía de actividades para ver lo que hemos aprendido. Pues la primera pregunta que tenemos aquí. ¿Qué objeción puso Coral sobre la creación? Muchas gracias, hermanos. Hermano Conway, Stephen. Ella dijo que en el mundo real las cosas evolucionan y todo surge por azar. Por eso ella no vio cómo la creación le ayudaba a aprender acerca de Dios.
Justamente. Muy bien. Muchísimas gracias, hermano Conway. Y la segunda pregunta. ¿Dónde buscó Rita información? Muchas gracias. Hermana Bon, por favor. Ilona. Rita buscó información en la guía de estudio. Exacto. Muy bien. Muchísimas gracias, hermana Bon. Y hermano Parra, Carlos. Allí ella buscó encabezados relacionados con la ciencia y es verdad que halló muchos temas, pero pensó en cuál era el que más necesitaba escuchar coral para razonar con ella. Muy cierto. Muchísimas gracias, hermano Parra. Y la tercera pregunta. ¿Cómo escogió la información más adecuada para coral? Wow, tantas manos. Muchísimas gracias a todos. Hermana Ruiz, por favor, Miriam. Centrándose en la necesidad real del estudiante. Esa era la clave, porque al principio buscó, los temas eran demasiado complicados, temas científicos que en realidad la estudiante no necesitaba, ella lo sabía. Ahora necesitaba acercarse a Jehová, al Creador, pero de una forma como la creación podía crear esa amistad con Jehová. Así es, muy cierto. Muchísimas gracias, hermana Miriam. Y hermano Sánchez, Jacob. Y aquí vemos cómo ella usó la perspicacia para no marearse entre tanta información y realmente saber en la raíz del problema y que tenía que ayudar a Coral a dar respuesta. Algo muy importante también. Muchísimas gracias, Jacob. Y la última pregunta. ¿Qué efecto tuvo en Rita usar las herramientas de investigación? Hermano Pintado, por favor. Pues en el vídeo lo vimos claramente, ¿no? Ella estaba emocionadísima, muy contenta, ¿no? De lo que había encontrado y que ahora eso lo podía compartir con su estudiante. Y en segundo lugar, seguro que lo que también produjo en ella fue que su fe se fortaleció, ¿no? Se preparó para poder responder a esa pregunta, para ayudar a ese estudiante y eso también le hizo muy feliz. Exacto. Lo hemos visto en su cara, ¿no? En el vídeo. Muchísimas gracias, hermano Abel. Y hermano Mora, Rubén. Y además, teniendo en cuenta que este era un tema en el que ella no se consideraba muy experta, después de buscar, tuvo la seguridad necesaria para poder tratarlo con su estudiante. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Y último comentario. Hermana Vázquez, por favor, Nieves. Y le dio seguridad, no se desanimó. Al principio Coral no le estaba haciendo mucho caso, pero ella sabía que lo que tenía que decirle era muy bueno, así que insistió. Y eso es algo que todos necesitamos, ¿no? Seguridad cuando algo tenemos que transmitir. Exacto, muy importante también. Muchas gracias, Nieves. Así que gracias a todos por vuestros excelentes comentarios. Como siempre, nuestro generoso Dios Jehová nos ofrece mucho. Nos ofrece herramientas de investigación. Y como siempre, cuando aceptamos lo que ofrece Jehová, el resultado es garantizado. Felicidad y bendiciones. Pues ahora a continuación vamos a escuchar un curso bíblico. Es de la lección 1 de Disfrute de la vida, introducción y los puntos 1 y 2. Y vamos a invitar a nuestras hermanas Wallace y Bon. Pues empezamos con la primera lección del folleto, que tiene el tema ¿Cómo puede ayudarle la Biblia? Y yo misma te voy a leer la introducción. Dice: qué interesante la última pregunta. ¿Qué piensas, Ilona? ¿Hay alguien que tú conozcas que podría ayudarle la Biblia? Yo creo que a todo el mundo le preocupa estas cosas que has leído y todos tenemos preguntas. Yo soy una de ellas y a veces hemos hablado de esto con mis hermanas, pero nunca he pensado en buscar respuestas en la Biblia. Pero por internet sí, la verdad, pero sin éxito. La verdad es que es algo normal tener preguntas e inquietudes. Y durante el estudio vamos a ver cómo la Biblia nos ayuda. Nos ayuda al contestarnos preguntas y también porque nos da buenos consejos. Vamos a ver esto ya empezando en el punto 1. ¿Puedes leerlo tú, Ilona, por favor? Sí. Muchas gracias. Y la pregunta dice: ¿cuáles son algunas de las preguntas que contesta la Biblia?
¿Cómo empezó la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué sufren las personas buenas? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Por qué hay tantas guerras si todo el mundo quiere la paz? ¿Qué será de nuestro planeta? Muchas gracias, Ilona. ¿No es impresionante que en un solo libro, la Biblia, tengamos las respuestas a todas estas preguntas tan importantes y profundas? Sí, me sorprende esto. Y pensando en estas preguntas, ¿cuál de todas ellas es la que más te gustaría saber la respuesta? Siempre me pregunto por qué sufren las personas buenas, pero no tengo la respuesta. Es una muy buena pregunta. Mucha gente se la pregunta y tampoco ha encontrado la respuesta. Pero esta pregunta y muchas otras las contesta la Biblia. Ya verás, a través del estudio irás encontrando todas las respuestas. Y además verás que estas respuestas tienen sentido. Y te lo puedo asegurar por experiencia propia, ya que yo misma he encontrado las respuestas al estudiar la Biblia. Además, has leído en el párrafo, si te fijas, que dice que la Biblia nos invita a buscar en sus páginas las respuestas. Y esto es porque es ahí, en la Biblia, donde están todas las respuestas. Espero yo también encontrarlas. Seguro que sí. Si te parece, vamos a ir al siguiente párrafo, que hablaremos sobre cómo nos ayuda la Biblia a disfrutar de nuestra vida diaria. ¿Puedes leerlo tú también, por favor? Sí. Muchas gracias. Y la pregunta dice, ¿cómo nos ayuda la Biblia a disfrutar de nuestra vida diaria? Nos da buenos consejos para la vida en la familia y el trabajo, incluso para el estrés. Parece muy práctico. De verdad que sí, es cierto. Y eso mismo que tú has dicho es lo que dice 2 Timoteo 3:16 sobre la Biblia. Mira, está en negrita. ¿Qué dice allí? Toda la escritura, todo lo que dice la Biblia es útil. Nunca había pensado así sobre la Biblia. Pues ya verás, así como vais estudiando más, verás qué útil y prácticos son todos los consejos que hay en la Biblia, para diferentes circunstancias de nuestra vida, como tener buenas relaciones con otros, en la familia. Y la verdad es que muchos se han sorprendido al aprender estos útiles y prácticos consejos que encontramos en la Biblia. Por eso, Ilona, lo que vamos a estudiar es la Biblia. Este folleto es solamente una ayuda o una guía para estudiarla y que nos ayudará a encontrar las respuestas a todas las preguntas que hemos estado mencionando y muchas más. Pues si te parece, pasamos a la siguiente sección. Ok. Pues muchísimas gracias, hermanas. Un estudio dinámico y también con mucho cariño, así que muchísimas gracias. Estamos en la lección 15 en el folleto Maestros, Hablar con convicción. Y esto significa que cuando predicamos o discursamos, mostramos, siempre con cariño, que estamos totalmente convencidos de lo que estamos diciendo y de que es algo muy importante. ¿Y cómo podemos mejorar en este aspecto, que podemos ser mejores maestros? Pues no hay atajos, y como en muchas lecciones del folleto Maestros, la clave es la preparación. Porque la preparación nos va a ayudar a decir mucho en pocas palabras, en vez de decir muy poco en muchas palabras. Todo gracias a la preparación. Y también, como vemos aquí en el folleto, es importante usar palabras sencillas. Si hay una palabra sencilla, mejor usamos esta y no una complicada. Con buena preparación y de ayuda de Jehová, todos podemos hablar con convicción, siempre con cariño. Así que muchísimas gracias a ambas hermanas. Muchas gracias. Pues ahora pasamos a la sección Nuestra vida cristiana. Y vamos a hacerlo en la mejor manera posible, la canción 96. Y seguro que estamos todos completamente de acuerdo con el tema, cuyo título es El libro de Dios es un tesoro, basada en Proverbios 2:1. Canción 96.
Pues ahora tenemos algo que siempre nos llena de expectación, las necesidades de la congregación. ¿De qué se trata este mes? Pues el tema es súper bonito. Podemos ser una fuente de consuelo para otros. Y prestemos atención a nuestro hermano José Miguel Martín. Era el año 60 o 61 de nuestra era. El apóstol Pablo se encontraba encarcelado en Roma. Pero aquella no era la primera ni la única prueba a la que él se había enfrentado. Para ese entonces, él había sido golpeado varias veces, había estado a punto de morir, había sufrido naufragios, peligros de todo tipo, había pasado hambre, sed, tenía esa espina en la carne, esa enfermedad o defecto físico que lo atormentaba constantemente. ¿Cómo se sentía el apóstol ante todas estas situaciones? Bueno, en una ocasión él escribió: «Tengo una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón». Así, el apóstol Pablo no era de piedra, era una persona de carne y hueso como nosotros, sufría, sentía dolor, tristeza, se desanimaba. ¿Quién lo ayudó entonces a superar o aguantar estas situaciones? Bueno, por un lado el Espíritu Santo de Jehová, que le daba las fuerzas. Pero también había otra cosa, algo que él mencionó en su carta a los Colosenses, que él escribió precisamente cuando estaba allí preso en Roma. Podemos acudir, por favor, a esta carta a los Colosenses, en el capítulo 4. En este capítulo el apóstol menciona a varios de sus compañeros que estaban allí con él en Roma, y dice lo siguiente en el versículo 10, Colosenses 4:10, «Aristarco, mi compañero de prisión, les envía sus saludos, y también Marcos, el primo de Bernabé, a quien debe recibir con gusto si va a verlos, según las instrucciones que recibieron. Y Jesús, al que llaman justo, quienes son de los circuncisos. Solamente ellos son mis colaboradores a favor del reino, y se han convertido en una fuente de gran consuelo para mí». Una fuente de gran consuelo para mí. Es interesante que esa expresión, que aquí se traduce gran consuelo, en el idioma original solo aparece aquí en la Biblia. Y una palabra parecida, un término parecido, en griego se usaba con relación a medicinas que calmaban o aliviaban la irritación. Así, igual que una medicina que suaviza, alivia una irritación, tiene un efecto consolador, calmante. Aquellos compañeros, aquellos amigos del apóstol Pablo fueron eso, un alivio, un gran consuelo durante sus pruebas para Pablo. ¿Qué hay de nosotros hoy día? Bueno, la verdad es que no hay que mirar muy lejos para encontrar hermanos que necesitan alivio, que necesitan consuelo en nuestra misma congregación, hermanos que pasan por enfermedades serias, hermanos que han perdido a un ser querido en la muerte, hermanos que sufren el dolor de un familiar, un amigo que ha dejado a Jehová, hermanos que sufren por desastres naturales, 1000 causas diferentes, ¿verdad? ¿Podemos ser nosotros entonces, como estos amigos del apóstol Pablo, una fuente de gran consuelo para estos hermanos? Bueno, vamos a ver el ejemplo de tres de estos amigos, compañeros del apóstol Pablo, y vamos a destacar una cualidad de cada uno de ellos. Y vamos a ver cómo podemos nosotros copiarlos también para ser una fuente de gran consuelo para otros. Empecemos hablando de Aristarco, de quien leíamos en el versículo 10, ¿verdad? Aristarco destacamos que era leal. Él era originario de Macedonia. La primera vez que se habla de él en la Biblia está en Éfeso con el apóstol Pablo, precisamente. Allí hay un alboroto en la ciudad y se forma una turba y echa mano ¿de quién? De Aristarco. Sí, ¿qué haría él ahora, ¿no? Después de pasar por una experiencia violenta, dejaría al apóstol y pensaría en buscar un sitio más tranquilo para pasar desapercibido. Bueno, unos meses después, el apóstol Pablo está en Grecia. Ahora se enfrenta a un complot de algunos enemigos que quieren acabar con su vida. Eso hace que tenga que cambiar sus planes y viajar en otra dirección. ¿Y quién acompaña a Pablo en ese viaje? Aristarco. Aristarco estaba con Pablo en ese momento también. Hacia el año 58, cuando el apóstol es enviado prisionero a Roma, ¿quién acompaña en el viaje al apóstol Pablo y sufre un naufragio con él? Aristarco. Aristarco. Encaja muy bien
en la definición del amigo verdadero que hace la Biblia en Proverbios 17:17. Acudimos allí, por favor, si sois tan amables, en vuestras Biblias, a Proverbio 17:17. El verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempos de angustia. Así, ¿dónde estaba Aristarco en tiempos de angustia de Pablo? Allí a su lado, ¿no? Así, eso es un amigo leal, ¿no? Seremos amigos leales también si estamos al lado de nuestros hermanos en los buenos momentos y también en los tiempos de angustia. Podríamos decir incluso después de los momentos de angustia. Me explico. Pensemos en alguien, por ejemplo, que ha perdido un ser querido en la muerte. Una experiencia devastadora, ¿no? Sobre todo, pues quizás en esos momentos del funeral, el entierro. Pero termina ahí el sufrimiento de este hermano o hermana, ¿verdad que no? Ese sufrimiento puede extenderse durante meses o incluso más tiempo. Un amigo leal, verdadero, está al lado de esta persona durante el tiempo que lo necesita. Eso es un amigo leal. Claro, ser leales implica también sacrificarse. Pensemos en Aristarco, ¿no? Le sería fácil permanecer al apóstol Pablo a riesgo de su seguridad, de su libertad, incluso de su vida. No, requería sacrificarse. Así también, estar al lado de nuestros hermanos cuando lo necesitan seguramente no es lo más fácil, ni lo más cómodo, ni lo más conveniente para nosotros. Pero si nos sacrificamos y estamos ahí, seremos amigos leales, como Aristarco. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a hablar de Tíquico, de quien también se habla en este capítulo 4 de Colosenses. Y destacamos de él que era una persona, un amigo confiable. ¿Recordáis cuando antes hablábamos de ese complot contra la vida del apóstol Pablo y cómo él emprendió un viaje con Aristarco? ¿Sabéis quién iba también allí? Tíquico. Tíquico acompañó también en ese viaje al apóstol Pablo. Cuando más adelante el apóstol organizó una colecta para ayudar a los cristianos de Judea que estaban pasando un mal momento, parece ser que uno de los que encargó para que hiciera llegar esa ayuda a los cristianos de Judea, uno de ellos fue Tíquico. Era alguien confiable el que se podían asignar tareas serias, importantes como esa. Cuando estuvo en Roma, en este capítulo 4 de Colosenses, Pablo habla de que enviaba a Tíquico como mensajero a otras congregaciones. Así parece que él utilizó eso como mensajero para enviar cartas, tareas importantes también. Se podía confiar en él. Es más adelante, en el año 65, cuando el apóstol estuvo encarcelado por segunda vez allí en Roma, él habla de que muchos cristianos de la provincia de Asia le habían dejado, no se relacionaban con él, seguramente por miedo a la persecución. ¿Sabéis de dónde era Tíquico? De la provincia de Asia. ¿Le había dejado él también? ¿No? De hecho, en esa segunda carta a Timoteo, donde explica esto el apóstol Pablo, también ahora menciona que iba a dar otra tarea a Tíquico. Seguía estando con él, seguía siendo una persona, un amigo confiable. ¿Cómo podemos copiar a Tíquico y ser también amigos confiables? Pues básicamente haciendo lo que explicó Jesús en el Evangelio de Mateo, encontramos sus palabras, podemos también acudir allí. Mateo 5, versículo 37. Simplemente cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa que se diga además de esto viene del maligno. Si somos confiables cuando somos personas de palabra, cuando cumplimos, cuando sí prometemos a alguien que vamos a hacer algo por él, alguien que está pasando un mal momento, si cumplimos con nuestra palabra. Pensemos, por ejemplo, un hermano mayor que apenas se puede mover y ahora nos ofrecemos a hacerle una compra. ¿Cómo se sentiría él si no somos confiables? Y ahora está preguntándose, ¿vendrá? ¿No vendrá? ¿Me traerá lo que necesito? ¿Tendré que ir yo? Por otro lado, si somos confiables, qué tranquilo se sentirá sabiendo que va a tener lo que necesita, ¿verdad? Eso es lo que verdaderamente va a aliviar a una persona, ¿no? Ser confiables cuando nos ofrecemos a ayudarles. Eso tiene otro efecto también. Cuando somos confiables, quien está sufriendo se puede sentir más inclinado a desahogarse con nosotros, porque confían en nosotros. Y eso también los alivia, ¿verdad?
que ellos puedan sentirse con la libertad de desahogarse, quizás vez tras vez, y nosotros escuchamos con paciencia a estas personas que sufren, a estos hermanos, cuánto los va alivia también, ¿verdad? Bueno, veamos ahora el tercer ejemplo, el ejemplo de Marcos. Y de Marcos destacamos que era alguien servicial. Marcos era un cristiano de origen judío de Jerusalén. De hecho, la primera congregación de Jerusalén se reunía en la casa de la madre de Marcos. Eso indica que probablemente era una familia con dinero. Tenía una casa grande donde se podía reunir una congregación. El relato dice que tenía una sirvienta también. Pero Marcos no era alguien que esperaba que los demás le sirvieran. Era una persona humilde y se contentaba con servir a los demás. Y de hecho lo encontramos así en varios relatos de la Biblia. Encontramos acompañando al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, como ayudante, dice en uno de estos relatos. Sí, parece que lo que Marcos hacía eran pues cosas necesarias como conseguir comida, buscar alojamiento, tareas serviciales, cosas sencillas, para ayudar a los apóstoles en su ministerio, en su trabajo. De hecho, en el capítulo 4, como leímos, también se le menciona, estaba allí con Pablo en Roma y parece que seguía haciendo pues lo mismo, ¿no? Haciendo cosas prácticas por el apóstol, yendo a comprar comida, trayéndole suministros para que pudiera escribir, cosas así. En realidad, Marcos tenía el espíritu que Jesús describió en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y versículo 12. Podemos buscarlo también, Mateo 7, 12. Y en realidad esto es lo que había detrás de este espíritu servicial de Marcos. Mateo 7:12, por eso hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. De hecho, en eso se resumen la ley y los profetas. Así Marcos pensaba en qué necesitaban, en qué les gustaría que hicieran por él si estuviera en el lugar de Pablo, de Pedro, de otros. Y él estaba dispuesto a hacerlo. Pues nosotros podemos imitarlo si somos observadores, si nos ponemos en el lugar de los hermanos que pasan por dificultades, pruebas, pensamos, ¿qué me gustaría que hicieran por mí si yo estuviera ahí? A veces pueden ser cosas sencillas, como las que decíamos que hacía Marcos. A veces puede ser una compra, a veces puede ser ayudarle en un transporte a alguien. Pero esas cosas, por sencillas que parezcan, pueden significar mucho para quien está pasando por un mal momento. Puede ser de gran ayuda y un alivio para estos hermanos. Y en realidad no es que Marcos no tuviera otra cosa que hacer y por eso hacía estas cosas. Él estaba muy ocupado. Recordad que Jehová le había dado la tarea de escribir un evangelio. Pero aún así él sacó tiempo para atender las necesidades de otros, en este caso del apóstol Pablo. Bueno, hemos repasado estos tres ejemplos, ¿verdad? Aristarco, Tíquico, Marcos. ¿Por qué necesitó Pablo consuelo de estos amigos suyos? Bueno, hemos mencionado, ¿no?, las pruebas que él había pasado, pero es que no terminaba todo ahí. A Pablo le quedaban pruebas y pruebas más difíciles por delante. Tendría que enfrentarse a perder su propia vida. ¿Qué lo iba a ayudar a aguantar esas pruebas? Bueno, decíamos el Espíritu Santo de Jehová, pero también estos amigos que estaban a su lado. ¿Y qué hay de nosotros? Bueno, es verdad, vivimos en los últimos días y nos enfrentamos a muchísimas pruebas, muchísimas dificultades de todo tipo, ¿verdad? Por eso decíamos antes, no es difícil encontrar hermanos que necesitan consuelo. Pero no olvidemos que no ha llegado el fin. Mientras más se acerque el fin de este sistema, la situación en el mundo va a ir empeorando. Más dificultades, más difícil va a ser la vida en este sistema. Más vamos a necesitar consuelo y más van a necesitar consuelo nuestros hermanos. Así que bueno es meditar en estos ejemplos, pensar en cómo podemos ser leales como Aristarco, cómo podemos ser confiables como Tíquico, cómo ser serviciales como Marcos. Si nos esforzamos por imitarlos, podremos ser no solamente una fuente de gran consuelo, un alivio para nuestros hermanos que pasan por problemas, sino además los estaremos ayudando a permanecer fieles hasta el fin.
Muchísimas gracias, hermano Martín, por tu excelente discurso. Unas necesidades muy prácticas. Pues ahora a continuación tenemos el estudio bíblico de la congregación y tenemos como conductor nuestro hermano Carlos Parra y el lector hermano Rubén Mora. Continuamos ahora con el estudio bíblico de la congregación. Corresponde el capítulo 14 de nuestro libro La adoración pura, por fin restaurada. Ya es el último capítulo de la sección 3 de este libro. Estamos analizando los últimos capítulos del libro de Ezequiel y sus lecciones prácticas para hoy en día. Aquí vemos la idea principal, la visión del templo, qué lecciones prácticas aprendieron los siervos de Dios del tiempo de Ezequiel y lo que eso significa para nosotros hoy, lo más importante. El título está tomado de Ezequiel 43:12. Se repite esa frase y reflexionaremos en su significado. Esta es la ley del templo. Vemos allí en los subtítulos que aprenderemos qué lecciones aprendieron esos siervos del pasado y qué lecciones aprendemos nosotros hoy en día. Y elementos simbólicos del templo, la montaña alta, las enormes puertas y todos sus componentes, el muro exterior, y todo eso tiene un significado para nosotros hoy. Pero este libro también en su formato digital contiene multimedia. Tenemos un video de introducción. ¿Qué tal si lo vemos y luego reflexionamos en su contenido y lo comentamos? En el capítulo anterior repasamos lo que significó la visión del templo de Ezequiel para los judíos cautivos en Babilonia. En este capítulo veremos algunas lecciones específicas que la visión les transmitió a los judíos. Y así entenderemos el importante mensaje que la visión tiene para nosotros hoy y en el futuro. Leamos juntos el texto temático. Ezequiel 43, versículo 12. Esta es la ley del templo. Todo el terreno alrededor de la cima de la montaña es santísimo. Sí, esta es la ley del templo. Al estudiar el capítulo, esta es la ley del templo, trate de responder a estas preguntas. ¿Qué lecciones prácticas de la visión del templo puede que extrajeran los judíos exiliados? ¿Por qué decimos que la visión tiene también que ver con nosotros? Tras ver el esquema de la visión del templo de Ezequiel, ¿qué lecciones piensa poner en práctica en su adoración? El templo de la visión de Ezequiel nos recuerda que Jehová es el gran instructor. Por medio de esas descripciones tan detalladas, Jehová nos enseña todo lo que necesitamos saber sobre la adoración que Él aprueba. Aunque la moralidad de este mundo va cuesta abajo, recordemos que las elevadas normas morales de Jehová no cambian. Él esperaba que los israelitas le dieran adoración pura y espera lo mismo de nosotros hoy. Bueno, sin duda este video nos pone en contexto. Sin más preámbulo, ¿qué tal si comenzamos leyendo los párrafos 1 y 2? En el capítulo anterior aprendimos que el templo que vio Ezequiel no era el gran templo espiritual del que habló el apóstol Pablo siglos después. También aprendimos que la visión tenía el objetivo de enseñarle al pueblo el valor de las normas de Dios para la adoración pura. Solo si el pueblo seguía esas normas, podría volver a tener una buena relación con Jehová. Por eso él enfatizó esa importante idea al repetir 2 veces muy seguidas, esta es la ley del templo. Analicemos ahora las lecciones que se pueden extraer de la visión del templo. Primero, veremos qué lecciones específicas debieron haber aprendido los exiliados sobre las normas de Jehová para la adoración pura. Teniendo esto claro, veremos qué significa la visión para nosotros en estos últimos días, una época tan difícil. No, la parte A de estos 2 párrafos dice, ¿qué aprendimos en el capítulo anterior sobre la visión del templo de Ezequiel? Hermano Conway. En el capítulo anterior aprendemos que el templo que vio Ezequiel no era el gran templo espiritual del que habló el apóstol Pablo. Así es, gracias. Hermana Ivaskovich.
también aprendimos que la visión tenía el objetivo de enseñarle al pueblo el valor de las normas de Dios para la adoración pura. Muy bien, la lección principal. Hermano Sánchez, y gracias por todos esos comentarios. Y que podrían volver a disfrutar de una estrecha relación con el Creador si seguían esas normas. Muy bien. Aquí podemos repasar Ezequiel 43:12, que es el texto temático. Si a alguien le gustaría leerlo. Hermana García. Esta es la ley del templo. Todo el terreno alrededor de la cima de la montaña es santísimo. Sí, esta es la ley del templo. Gracias. Ahora la parte B, ¿qué dos cosas analizaremos en este capítulo? Hermana Bon. Primero vamos a ver qué lecciones específicas debieron haber aprendido los exiliados sobre las normas de Jehová para la adoración pura. Gracias. Hermana García, Line. Y cuando hayamos visto esto, veremos qué significa la visión para nosotros en estos últimos días que son tan difíciles. Claro, eso nos interesa mucho. Bueno, pasemos al primer subtítulo. Lecciones que la visión enseñó en el pasado. Párrafo 3. Para saber qué lecciones pudieron extraer los judíos exiliados, estudiemos algunos rasgos muy llamativos de esta visión. La montaña alta. Es probable que el pueblo asociara el escenario de la visión de Ezequiel con la alentadora profecía de restauración que escribió Isaías. ¿Pero qué les enseñaba el hecho de que la casa de Jehová estuviera en un lugar tan elevado? Que la adoración pura sería ensalzada, puesta en alto, estaría por encima de todo. Claro, la adoración pura ocupa de por sí un lugar alto, pues es un sistema establecido por el Dios que está en una posición elevada, muy por encima de todos los demás dioses. Pero el pueblo no había estado haciendo su parte. Durante siglos permitieron vez tras vez que la adoración pura se degradara, se contaminara y quedara abandonada. Al ver la casa de Dios puesta en alto, es decir, elevada a la posición importante y gloriosa que se merece, los judíos de buen corazón seguro que se avergonzaron de su comportamiento. La pregunta 3 dice, ¿por qué el escenario de la visión pudo haber hecho que el pueblo se avergonzara de su comportamiento? Hermana Sánchez. Bueno, pues porque al ver la montaña alta enseñaba claramente que Jehová estaba por encima de todo, y como ellos pues no habían hecho las cosas como Jehová esperaba, quedaban en evidencia, y ahora las personas de buen corazón pues sentirían vergüenza. Correcto. Hermana García. Sí, sin duda, como dice el párrafo, aquellos judíos de buen corazón tuvieron que sentirse muy mal e incluso avergonzados al ver la posición tan elevada de las normas de Jehová, de su adoración, al ser Jehová un Dios superior a cualquier otro, como dice el Salmo 97:9, y compararla con el lugar donde el pueblo la había colocado, ¿no? Por así decir, en el lugar más bajo, pues durante siglos la habían abandonado y habían contaminado esta adoración pura. Gracias por mencionar ese versículo del Salmo. Hermano Pintado. Y de nuevo destacamos, ¿no?, que habla acerca de los judíos de buen corazón. Estos también serían buenos estudiosos y también podrían hacer la relación con lo que menciona Isaías 2:2. De nuevo, la profecía decía que en los últimos días la casa de Jehová sería establecida en un lugar alto. Claro, alguien estudioso y que viera la situación en la que estaba ahora, más la profecía, más la visión que Ezequiel les transmitía, eso les transmitiría mucha tristeza porque no estaban a esa altura. Muy bien. Así que ya vamos destacando lecciones prácticas, ¿verdad? Vamos a leer los párrafos 4 y 5. Las enormes puertas. Al principio de la visión, Ezequiel vio que el ángel que lo acompañaba estaba midiendo las puertas. Medían nada más y nada menos que unos 30 metros de alto. Dentro de esas grandes estructuras estaban los cuartos de los guardias. ¿Qué significaría todo esto para los que estudiaran el plano? Jehová le dijo a Ezequiel: presta mucha atención a la entrada del templo. ¿Por qué se lo dijo?
porque el pueblo había metido individuos incircuncisos de corazón y de carne en la casa de adoración de Jehová, un lugar muy sagrado. Por eso Jehová afirmó: ellos profanan mi templo. Los que eran incircuncisos de carne estaban desobedeciendo un claro mandato que Dios había dado en la época de Abraham. Pero la situación de los incircuncisos de corazón era todavía peor, pues se habían rebelado por completo contra las instrucciones y la guía de Jehová. A esos rebeldes no se les debió haber dado permiso para entrar a la sagrada casa de adoración de Jehová. Él odia la hipocresía, pero su pueblo había dejado que ésta reinara en su casa. Las puertas y los cuartos de los guardias de la visión del templo dejan muy clara la lección: que no volviera a ocurrir esa barbaridad. Para entrar a la casa de Dios hay que respetar sus elevadas normas. Solo así Jehová aprueba la adoración de su pueblo. La pregunta de los párrafos 4 y 5 dice: ¿qué lección quizás aprendieron los judíos exiliados sobre las enormes puertas del templo? Hay varios detalles ahí interesantes, ¿verdad, hermano Bon? Las puertas y los cuartos de los guardias de la visión del templo dejan muy clara la lección que no volvería a ocurrir esa barbaridad. Para entrar en las casas de Dios hay que representar sus elevadas normas. Así es, gracias. Hermano García, David. Vemos como el tamaño de las puertas es impresionante, más de 30 metros de altura, y eso nos hace ver que por ahí no entraba cualquiera, ¿no? Tenían que estar a la altura precisamente de esas puertas. Pero como vemos en la historia del pueblo de Israel, y como bien se indica en Ezequiel capítulo 44, ellos no habían hecho eso, era un motivo para sentirse avergonzados, porque habían entrado dentro del templo, dentro de la adoración pura, individuos incircuncisos de corazón y de carne que habían contaminado la adoración verdadera. Muy bien. Hermano Ruiz. Y siguiendo el comentario del hermano García, claro, unas puertas que miden casi 10, como un edificio de 10 plantas de altura. Por ahí podría parecer que Jehová lo que quiere es que entre cualquiera, que entre todo el mundo, porque con esas puertas tan altas y tan grandes. Pero no, Ezequiel demuestra que al contrario, Jehová está muy interesado, o estaba muy interesado en quién estaba accediendo al templo. Y entonces se habla de dos tipos diferentes de falta, ambas relacionadas con incircuncisión. Estaban entrando hombres incircuncisos de carne, que de una manera muy evidente Jehová había dicho que no debían entrar, y otros hombres que estaban en una situación peor, incircuncisos de corazón, es decir, que se estaban rebelando directamente contra él. Muy bien, gracias por esos detalles, hermano Martín. Sí, ahí en el capítulo 44 de Ezequiel, versículo 7, él dice que estos presentaban sus ofrendas, el pan, la grasa, la carne, mientras seguían haciendo cosas detestables, ¿no? Y eso era, pretendían seguir adorando a Jehová, mientras, como se comentaba, pues en su interior o en sus prácticas estaban haciendo lo contrario, ¿no? Por eso se destacaba la importancia, y para nosotros igual hoy, ¿no?, de que Jehová detesta la hipocresía y espera que cuando la adoremos sea de forma justa, ¿no? Así es, forma sincera. Gracias, hermano Moratilla. Sí, por eso, como leemos en Ezequiel, Jehová les dijo: presta mucha atención a la entrada del templo. Reflexionar en todos estos detalles, a ellos pues les hizo eso, como veíamos antes, reflexionar y sentirse al final avergonzados por lo que habían estado haciendo. Ese era el punto. Muy bien, hermana de Parra. Y esto ya nos puede hacer pensar en las actitudes que tenemos o los sentimientos que tenemos hacia las instrucciones y la guía que nos da Jehová. Vivimos en un mundo rebelde. ¿Qué pensaba Jehová de estas personas? Bueno, él las llamó incircuncisos de corazón y no quería que entraran en su casa. Entonces uno puede preguntarse: ¿cómo estoy yo? ¿Cuál es mi actitud hacia las instrucciones y guía de Jehová? Correcto. Así que vemos, ¿verdad?, cómo a Jehová le gusta que nuestra adoración sea sincera y limpia de corazón. Sigamos con esta idea. Párrafos 6 y 7. Ahora vamos a hablar del muro exterior. El muro exterior.
Otro rasgo llamativo de esta visión era el muro que rodeaba el área del templo. Ezequiel dice que el muro exterior medía 500 cañas, 1555 metros por cada lado. Imagínense, más de 1,5 kilómetros. Aún así, los edificios del templo y los patios formaban un cuadrado que tan solo medía por cada lado 500 codos, 259 metros. Eso significa que alrededor de los edificios del templo había una extensa área y el muro exterior la rodeaba. ¿Por qué estaba diseñado así? Jehová dijo: que alejen ahora de mí su prostitución espiritual y los cadáveres de sus reyes, y yo residiré en medio de ellos para siempre. Es muy probable que la expresión los cadáveres de sus reyes se refiera a la idolatría de aquel entonces. Era como si Jehová usara el amplio espacio alrededor del templo de la visión para decirles a los judíos: llévense toda esa suciedad muy lejos de aquí, no quiero ni verla. De esta forma, si ellos mantenían su adoración pura, Jehová los bendeciría con su presencia. Muchas gracias por la lectura, hermano Mora. La parte A dice: ¿qué mensaje le transmitió Jehová a su pueblo con la imagen del muro exterior del templo? Hermano García. Vemos como el muro exterior tiene más de 1500 metros por cada lado, pero si nos fijamos en la imagen que vimos la semana pasada en el estudio o en el vídeo de hoy, vemos que los edificios que conforman el templo tan solo son 259 metros por cada lado. Esto nos enseña que había una gran distancia, una extensión de terreno muy grande entre el templo, el muro y obviamente fuera de este terreno. Lo que esto aprendemos pues es que Jehová, por así decirlo, pone tierra de por medio con cualquier suciedad o contaminación que pueda haber para la adoración verdadera. Así es. Hermano Sánchez. Y así se evidencia muy bien el versículo 9 del capítulo 43, cuando dice Jehová: que alejen ahora de mí su prostitución espiritual y los cadáveres de sus reyes, y yo residiré en medio de ellos para siempre. Así que está claro que Jehová quiere esa hipocresía lo más lejos posible, no la tolera. Muy bien. Hay detalles adicionales, ya se ha mencionado alguna idea allí en la nota al pie de página o nota al margen, y una lección también, una lección moral, espiritual. ¿Qué podríamos decir de esa nota allí al pie de página? Hermana García, ¿quiere? Sí, en la nota aparece Ezequiel 43:8, donde Jehová dice que habían puesto su umbral y los postes al lado de los suyos, y les condenaba por ello, ya que esto significaba que habían llevado sus repugnantes ídolos e idolatría justo al lado del templo, incluso dentro, ya que, como dice la nota, en la antigua ciudad de Jerusalén solo había un muro que separaba el templo de lo que era la ciudad. Muy bien, qué lamentable, ¿verdad, hermana Vázquez? Hay tanto que mencionar de estos versículos, de estas notas. La verdad es que sí, esto nos tiene que hacer pensar que Jehová deja muy claro que a él no le gustan las zonas grises ni los vacíos legales cuando son cosas relacionadas con su adoración, en cómo tenemos que comportarnos en sentido moral. Él tiene muy claro marcado lo que le gusta y lo que acepta y lo que no. Así que nosotros no tenemos que extender una fina línea al separarnos de esas cosas, sino ponerlo justo en el lado opuesto de nuestra vida. Muy bien. Aunque ya pedí comentar la nota, podemos explayarnos, ¿verdad?, con la pregunta B. ¿Cómo habían tratado los israelitas la casa de Jehová? Para puntualizar esta lección, ¿no? Hermano Martín. Bueno, en ocasiones ellos incluso habían contaminado con idolatría la propia casa de Jehová, pero cuando no fue así, como se explicaba antes, pues ellos seguían practicando idolatría, aunque entre comillas respetaban la casa de Jehová, pero al lado estaban practicando idolatría. Es un problema que habían tenido mucho tiempo los israelitas, que pensaban que podían adorar a Jehová y a otros dioses a la vez, ¿no? Pero no, Jehová exige devoción exclusiva, no se puede adorar a Jehová y otros dioses. Por eso a Jehová le molestaba tanto que al lado de su casa estuvieran haciendo estas prácticas. Gracias, hermano Martín. Hermano García. Y por eso es interesante ese detalle, ¿no? Que en la antigua Jerusalén pues solo había un muro
que separaba el templo del resto de la ciudad, pero en esta visión de Ezequiel estaba el muro y un espacio grandísimo hasta el muro final, así demostrando Jehová que quería un espacio grande en cualquier cosa que tuviera que ser contaminada respecto a él, así demostrando la pureza tan grande que Jehová requiere de los que le adoran. Correcto, muy bien, excelentes comentarios. Así que si podemos mirar un poco todos los versículos, los párrafos que hemos analizado, la idea principal, el vídeo de introducción. Es verdad que luego ahondaremos más en las lecciones prácticas para nuestros días, pero ya qué indicios vamos viendo del tipo de adoración que le gusta a Jehová, de cómo quiere Él que lo adoremos. Hermana García, Line. Bueno, como se titula parte de este libro, ¿no? Adoración pura es lo que desea Jehová, y con esta visión nos lo deja muy claro. Quiere que todo lo malo esté muy apartado de él y su adoración. Correcto. Hermana Conway, gracias, hermana García. Y también vemos que Jehová se da cuenta de nuestro corazón. No solo queremos tener nuestras acciones puras, pero también nuestro corazón. Muy bien. Queremos que sea una adoración sincera para Él. Así que tenemos presente el texto temático. Esta frase no era solo un capricho. Esta es la ley del templo. Les recordaba a los israelitas, que Jehová quería que su adoración fuera limpia, fuera sincera, fuera de corazón. Ellos habían olvidado eso porque la habían mezclado con idolatría y prácticas repugnantes. Pero eso nos hace pensar que nosotros no queremos caer en el error de los israelitas, sino darle a Jehová una adoración de corazón, sincera y muy apartada de las cosas que Jehová detesta. Pero seguiremos hablando de eso la próxima semana. Y gracias a todos por esos excelentes comentarios. Pues muchísimas gracias, hermanos. Excelentes comentarios, y gracias también, hermano Para y Mora también. Así que seguro estamos todos de acuerdo que, como cada semana, gracias a Jehová, hemos recibido un banquete espiritual. Y por supuesto, todos queremos acercarnos a Jehová. Todos queremos impresionar a Jehová cada día. Y hoy, en menos de 2 horas, hemos hablado de tantos diferentes temas tan interesantes e importantes que nos ayudará a hacer justo esto. Como por ejemplo, empezando con el discurso, Jehová bendice a quienes demuestran fe. Y esto nos da mucho consuelo en cualquier situación, quizás problemas económicos, problemas de salud, de hogar, etc. Porque hemos visto por medio de lo que pasó con los israelitas, si nosotros estamos dispuestos a mojarnos los pies, justamente como los sacerdotes, es decir, obedecer a Jehová al pie de la letra, incluso cuando nos parece extraño o difícil, el resultado es garantizado. Bendiciones. Qué consuelo es saber esto. También está claro que todos nos gustaría incluso un poquito más contentos o tener un poco más de felicidad cuando predicamos. Pues hemos visto hoy claramente cómo, usando las herramientas de investigación. Y también hemos visto que todos podemos ser una fuente de gran consuelo para otros. Así que ahora mismo, como siempre, la clave después de la reunión es, como dijo Jesús en Juan 13:17. Si saben estas cosas, felices son si las hacen. Y la semana que viene, pues otro banquete más. ¿Cómo nos cuida Jehová? Es impresionante, ¿verdad? La semana que viene, una pequeña mirada de lo que vamos a considerar. Hablaremos bastante sobre Acán y su familia, con un discurso explicando que tenemos que alejarnos de cosas inútiles. Y también en nuestra vida cristiana, un vídeo con el tema muy interesante. Ni una sola palabra ha fallado. Información muy práctica la semana que viene también. Pues ahora concluimos, dando las gracias a Jehová, por supuesto, por medio de canción y oración. Y la canción es el número 24. Subamos la montaña de Jehová. Está basada en Isaías 2, versículos 2 al 4. Y después el hermano Bon concluirá con oración. Canción número 24.